FEMEBA, la Federación Médica de la Provincia de Buenos Aires. Al municipio y al intendente municipal de la ciudad de San Vicente, Nicolás Mantegazza, al honorable Consejo Deliberante por haber decretado esta jornada de interés municipal, al secretario de Salud, doctor Gonzalo Mechura, muy especialmente a la doctora Liliana Bertoni, en su calidad de presidente del Círculo Médico de San Vicente e integrante del Consejo Directivo de FEMEBA, y a los medios de comunicación locales. La doctora Vanessa Echeverri es la responsable del área de calidad y seguridad de la Federación Médica de la Provincia de Buenos Aires, junto con la doctora Verónica Schiavina, que no pudo estar presente por un problema personal. La Federación Médica se acerca a todas sus entidades primarias y con la intención de que estas jornadas sean dirigidas a todos, no al ámbito privado, sino al ámbito público también, porque todos trabajamos en lo público y en lo privado y somos todos del mismo palo, por así decir. Bueno, a mí me toca presentarles a un personaje muy célebre que no necesitaría presentarla porque todo el mundo la conoce, pero bueno. La doctora Silvia Elena González Ayala, que es doctora en medicina y docente especialista en enfermedades infecciosas e infectología pediátrica. En la UCAL, profesora titular de infectología, es consultora en enfermedades infecciosas y miembro del Comité Institucional de Revisión de Protocolos de Investigación del Hospital de Niños Sor María Ludovica. Y yo le agregaría que es una persona de renombre nacional e internacional en infectología. Es una enfermedad endémica, pero es también una enfermedad olvidada porque es una enfermedad de la pobreza. Y es mantenida en la naturaleza por la excreción de los distintos mamíferos que son reservorios, fundamentalmente los roedores. Y esto lo tenemos, lo de enfermedad endémica y olvidada de la pobreza, lo tenemos que tener muy en cuenta. Particularmente ustedes saben que nuestro país está con un proceso muy acelerado de empobrecimiento, con el aumento de los barrios populares y las condiciones en que vive la población en esos barrios populares, lo cual los pone en riesgo cada vez mayor. Y en nuestro país la respuesta a la situación de la leptospirosis ha sido la Red Global para la Acción de la Leptospirosis a nivel ambiental y también una comisión científica sobre leptospirosis en la República Argentina, que es una comisión independiente que interactúa con las autoridades nacionales y de las distintas jurisdicciones. Recordarles que el agente causal es una bacteria que pertenece a la familia de los treponemas. O sea que si uno piensa en leptospirosis, automáticamente, y esto es clave para el primer nivel de atención, porque no todos los pacientes van a requerir internación, es sinónimo de penicilina. Es sencillito, me parece que remarcar este concepto del vamos es importante. Este microorganismo leptospira tiene más de 200 serovariedades. Todas se comportan igual desde el punto de vista de lo que significa la enfermedad en el hombre. Algunas son más frecuentes y alguna, como la icterohemorrágica, es una de las serovariedades que produce la forma grave de la leptospirosis, que es la que se va a internar y que puede poner en riesgo la vida de esa persona que se ha infectado. Nosotros, a través de la Universidad Nacional del Centro
desarrollamos un proyecto de investigación que tenía que ver con la situación medioambiental en el partido de Olavarría y lo que ocurría tanto con población urbana como con población rural con respecto a la leptospirosis, cero prevalencia, enfermedad, etc. Y trabajando con el equipo del doctor Jorge Volpe, que fue el director del Departamento de Zoonosis Rurales con sede en Azul en la provincia de Buenos Aires durante muchos años, es identificar una especie nueva que todavía no está clasificada, es decir, no tiene el nombre final en el arroyo Nievas, que es una de las localidades del partido de Olavarría. Y justamente a la vera de este arroyo es donde se hace cada año la fiesta nacional del camping. Cuando se encontró esto nos tomábamos la cabeza porque realmente el medio ambiente ideal para la transmisión de la infección. Con respecto al reservorio, en los mamíferos difiere, pero para que ustedes simplemente recuerden la amplitud, los bovinos más o menos un 20% está colonizado con leptospira, es la serovariedad gripotifosa. Los ovinos y caprinos tienen otras como Caryo, Baron. Caryo es una de las serovariedades que produce enfermedad en el hombre. Los porcinos están más variaditos en cuanto a los distintos serovares, canícola, pomona, gripotifosa y la icterohemorrágica. Y acá nos detenemos porque prácticamente no hay barrio popular que no tenga un criadero de chanchos. Los que son más grandes se acuerdan cuando se podía ahorrar en nuestro país cuál era el símbolo del ahorro, la alcancía, que era un chanchito. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque es el mamífero que tiene mayor valor agregado. Y en el caso de los barrios populares cuesta nada criarlo porque se alimenta de lo que venga, de la basura, de lo que recogen. Esos alimentos atraen las ratas, el cerdo también se come las ratas y hacen el círculo perfecto para que haya un riesgo muy alto de infección. Agregado que muchas veces los barrios populares asientan a la vera de un arroyo, ¿no es cierto? Lo cual aumenta la posibilidad de diseminación de infección. Los caballos también están en los barrios populares, los serovares como Caryo, perros y gatos, la canícula y la icterohemorrágica. Acá interesa también como mascotas, pero esto es lo que siempre comentamos, es la leptospirosis del centro de la ciudad. Ojo con las escuelas agrarias. Por eso lo digo, hemos trabajado en brotes de leptospirosis en escuelas agrarias y también hemos atendido niños con leptospirosis después de las visitas a las granjas. Vieron que es todo como de hace ya años, que es como una moda llevar a los chicos a que ordeñen la cabra, la vaca, que están en contacto. No se tienen los cuidados de higiene de manos. Ese niño, que en general es un niño preescolar o escolar, sigue su vida y se lleva de souvenir de ese día con la naturaleza la leptospira. Los cazadores y los manipuladores de basura. En todos, si hubiera educación para la salud, y particularmente el caso de los voceros, los manipuladores de basura, si se trabajara con la vestimenta reglamentaria, no habría riesgo. Sin embargo, si nosotros observamos en la mayoría de los lugares cómo se hace la recolección de basura, observamos que no tienen la protección adecuada. Incluye el guante hasta arriba del codo, para dar un ejemplo. El riesgo recreacional es poco conocido. Acá ya estamos hablando de otro nivel de pertenencia socioeconómico-cultural, ¿no es cierto? Que tiene que ver fundamentalmente con todo, que también es una tendencia creciente, lo relacionado con el ecoturismo. Entonces, esto de pronto les pueden preguntar,
en la consulta en atención primaria, me voy a hacer callas, canotaje, me voy a vadear. Ahora viene la época en que frecuentan los adolescentes que se están preparando el viaje de vacaciones y me voy de ecoturismo, no sé, a la Amazonia, llego hasta Jujuy y sigo, ¿qué hago? Bueno, una de las cosas sobre las cuales hay que asesorar, entre otras muchas, es respecto a la prevención de la leptospirosis. Y la otra situación, bueno, estos son postales de los que todos conocen muy bien de nuestro país, lo que tiene que ver con el acceso al agua segura y la situación ambiental, y lo otro, las epidemias después de las inundaciones. Estas son imágenes de la inundación del 2003 en La Plata, pero pasó Rosario, Santa Fe, cualquier área urbana que se inunda. El riesgo está cuando la gente vuelve a limpiar las casas, que quedó todo ese sedimento, ese barro. Bueno, es ahí donde están estas pilas. La distribución son los últimos datos que están publicados. Miren, hasta para nuestras autoridades es enfermedad olvidada. Y este es otro trabajo excelente que también hizo el equipo del doctor Jorge Golpe de Zonas Culturales, tomando un barrio popular en la ciudad de Azul, en el centro de la provincia de Buenos Aires. Encontró que el 92% de los perros habían tenido contacto con leptospirosis. Obvio, estamos hablando de perros casi callejeros, ¿no es cierto? No vacunados. De los cerdos que criaban ahí en los barrios populares, el 50%. Y los humanos, la mitad. ¿Esto qué quiere decir? Que fueron infecciones asintomáticas, infecciones oligosintomáticas no diagnosticadas, que evolucionaron de manera favorable. Esto es la importancia de los estudios de prevalencia serológica, porque nos dan un diagnóstico de situación y nos acercan a la realidad. Y esto es muy interesante también de Jorge Golpe con respecto a la fuente de infección en los casos. Fíjense, la mitad prácticamente por los animales domésticos. Esto es el perro, el gato que tiene dueño y que no siguieron con el calendario de vacunación. Por contacto con roedores un tercio y el contacto con agua dulce prácticamente otro tercio. Entonces ahí tenemos para la realidad, por lo menos de la provincia de Buenos Aires, qué es lo que pasa con las fuentes de infección. Todavía, por esto que es una enfermedad olvidada, no está clara la fisiopatogenia de la leptospirosis. Hay una teoría de la vasculitis generalizada con un daño de la bacteria directa al endotelio, la acción de complejos inmunes, otra teoría que es la teoría de la toxina por una glicoproteína liberada por la bacteria cuando muere, y la puerta de entrada, ¿cuál es? La piel. Herida cortante, abrasiones tenemos todos en la región periungueal. Esto no es que se necesita tener una lesión ostensible. Membranas mucosas, las conjuntivas, la inhalación de gotas microscópicas y tragar agua contaminada. Es clásico. Nosotros tenemos, por lo menos ahí en el Gran La Plata, muchas zonas de canteras. Que están los hermosos carteles prohibido bañarse, pero bueno, hace 40 grados y se convierten en una plaza. La enfermedad tiene un periodo de incubación que en general es de alrededor de una semana, de 7 a 10 días, pero tiene una ventana muy amplia de 1 a 30 días. ¿Esto por qué lo destacamos? Por la importancia de la anamnesis dirigida a buscar el contacto. Se fue a pescar, se bañó en tal lugar, hay olores. El periodo de invasión en la leptospirosis se llama la fase febril y es el periodo en el cual está presente la bacteria en sangre y tiene un síndrome infeccioso inespecífico. Esta primera etapa plantea el diagnóstico diferencial con todas aquellas enfermedades que cursan con estas características, es decir, no hay un foco
El paciente está con fiebre, con astenia psicofísica, con hiporexia, con las algias, el dolor de cabeza, los dolores musculares y articulares. Y dolor muscular, ya lo saben, pero lo remarcamos, es muy importante el dolor selectivo en los músculos de las pantorrillas. Eso es una señal. Es ese paciente o que refiere dificultades, dolor en la marcha, que llega caminando en puntas de pie, de lo que le duelen los músculos gemelos. Un cuadro muy parecido con esta característica de dolor articular estamos teniendo en el curso de esta epidemia de virosis respiratoria, que son las miositis, producidas tanto por influenza A como por influenza B. Pero ahí hay otro foco, ¿no es cierto?, que es el de vía respiratoria. Acá cursa con el síndrome infeccioso inespecífico, y esto sin foco puede durar hasta una semana. Y después le sigue lo que tradicionalmente en las enfermedades infecciosas se llama periodo de estase de estado o fase de estado inmune, que dependiendo de las características clínicas, la oportunidad del diagnóstico y el tratamiento, puede prolongarse hasta 30 días. Es una enfermedad muy proteiforme. Después de este periodo de incubación que citamos, el comienzo agudo, la fiebre de 38 a 40 grados centígrados la tenemos en el 100% y las mialgias. Son los dos datos señal que vamos a encontrar en estos pacientes, la fiebre y las mialgias, y todas las otras manifestaciones en alrededor de un tercio, o sea que realmente nos apoyan, no nos ayudan a la sospecha diagnóstica. Y con respecto a las manifestaciones clínicas, el que se va a internar es el que tiene la forma más grave, que es la icterohemorrágica, que su nombre lo está definiendo. Tiene la ictericia de piel y mucosas, la alteración del sistema nervioso, alterna periodos de irritabilidad, de excitación. Fíjense el gesto de este joven con los de depresión. Por supuesto que esa afectación del sistema nervioso central puede ser más importante y realmente cursar con una meningoencefalitis a líquido claro, que es uno de los diagnósticos diferenciales, una de las formas de presentación que tenemos que tener en cuenta, sobre todo en verano, porque plantea el diagnóstico diferencial con las meningitis a líquido claro, enterovirales, que son las predominantes. Manifestaciones digestivas, es una enfermedad bacteriémica. Dijimos que durante esa fase inicial o periodo de invasión que dura hasta 7 días, que tiene el síndrome infeccioso, es cuando la bacteria está circulando. Por tratarse de una enfermedad sistémica, cursa con visceromegalias. La hepatomegalia es constante. No ocurre lo mismo con la esplenomegalia, que está hasta 1 de cada 4 casos. La agresión hepática tampoco es constante y alcanza el 60% en el síndrome completo, que cursa con la ictericia colostática, el aumento de la bilirrubinemia, el aumento de las enzimas. Y esta alteración de la función hepática se mantiene alrededor de 2 semanas. Dura más de 2 semanas en la persona que ya tiene un hígado con lesión, que es la persona con el hígado alcohólico. El aumento de las enzimas hepáticas, que en general duplica, triplica los valores normales, si tomamos 40 unidades internacionales como valor máximo, es una constante en la leptospirosis, o sea que cursa con disfunción hepática, que únicamente la vamos a detectar por el laboratorio, lo mismo que cursa con miositis, más o menos intensa, y que también la vamos a confirmar por las determinaciones del laboratorio de la creatinasa. La agresión renal
está presente en la mitad de los casos en la forma grave, en la forma icterohemorrágica. Y tiene dos formas de presentación. Una, las lesiones infiltrativas intersticiales, y la otra, el daño tubular, que es la única situación en la cual el paciente tiene que ser dializado por la urgencia en esta etapa de la enfermedad aguda. Es poco conocido que la leptospirosis puede cursar con agresión respiratoria, y esa agresión respiratoria puede ser tanto alta como baja. La agresión respiratoria del tracto inferior es grave y es una de las causas de muerte. Puede ser neumonía intersticial. Esto es importante porque es indiferenciable de las otras causas de neumonía intersticial, como son las neumonías virales o las neumonías por bacterias atípicas, como por ejemplo Mycoplasma pneumonia. La neumonía multifocal, indiferenciable de la neumonía neumocócica. Son múltiples focos algodonosos con signos de consolidación. La gravísima es la neumonía hemorrágica. La neumonía hemorrágica, debo decirles con total honestidad, que no hacemos el diagnóstico frente al paciente, lo hace el anatomopatologo, porque esta forma de presentación sí es durísima, pero nos ha tocado, es la forma hemorrágica, que ahora vamos a ver imágenes, que es indiferenciable de la neumonía multifocal grave. Estamos viendo una neumonía intersticial y esto es una neumonía hemorrágica, con diagnóstico anatomopatológico. Y cuando dijimos cómo, el anatomopatólogo me dice, con esto, ¿cómo querés que viviera? Estos son cuadros, lo clásico que el intensivista es el pulmón blanco, ¿no es cierto? Que también se ve en la clínica, pero no es plurifocal en este caso, sino hemorrágica. Tuvimos oportunidad de trabajar en un brote de leptospirosis en un barrio popular del Gran Buenos Aires, con decenas de enfermos con diagnóstico confirmado por el laboratorio, que cuando por la notificación tardía, que ese es otro dato que ya empezamos a destacar, cuando llegamos a trabajar ya había 3 muertos. Entonces se imaginan lo que es entrar a un barrio con esa situación de muchas personas enfermas, ya con 3 muertos. ¿Y cuál había sido el foco? Un partido de fútbol en el campito, a la orilla de un arroyo, después de lluvias torrenciales, en una fiesta, en unos carnavales. Entonces jugaron descalzos. Es decir, que estaba el criadero de chanchos ahí a unos metros, estaba todo el contexto ambiental y social para que eso ocurriera. Las manifestaciones a nivel del sistema nervioso central. La leptospirosis puede ser un meningismo. Si tiene todas las manifestaciones clínicas como una meningitis, si hacemos la punción lumbar, el líquido cefalorraquídeo es normal. Puede cursar, lo citamos, lo reiteramos, como una meningitis a líquido claro, primer diagnóstico diferencial. Los enterovirus por la prevalencia en los meses de temperaturas altas. Esto es algo que no se hace de rutina en nuestro país. Y en nuestro medio tampoco. Los uruguayos lo tienen en su rutina. Por eso tienen meningitis por leptóspira. Nosotros no la buscamos. Nos quedamos con el diagnóstico de meningitis viral. A veces tampoco mandamos la gente al Instituto Mabrán para saber si es enterovirus hecho Gonzalo. Y el otro hallazgo con clínica de meningoencefalitis puede ser que la única alteración en el líquido cefalorraquídeo sea el aumento de células, que curse con una glocitosis linfocitaria. También puede tener convulsiones, en general son convulsiones febriles, alteraciones motoras, sensoriales, el síndrome vertiginoso, lo que ya referimos, la alteración del estado de conciencia. Puede haber afectación ocular hasta en un 10%
la uveitis anterior, que va a consultar por fotofobia, visión borroso, dolor, o la panoveitis, coroiditis, hemorragia retinal, etc., donde consulta por manifestaciones oculares se impone la consulta oftalmológica y el ulterior manejo en equipo integrado. Con respecto hay poco publicado de leptospirosis. Esta es una recopilación de casos confirmados pediátricos y adultos en el cual vemos que tanto en chicos como en adultos la fiebre es la manifestación frecuente, como habíamos dicho, entre el 90 y el 100% cursa con fiebre. La ictericia promedia un 38% de los casos. ¿Por eso por qué? Porque nos queda únicamente para las formas graves la peor eventualidad, que es la icterohemorrágica. La uveitis promedia un 8%, tomando los adultos y los pacientes pediátricos. El gran problema de la leptospirosis es que su clínica un 15%, esa la persona ni consulta. Y si consultó, ¿qué le dijo el médico? Una lamida viral. y eso fue todo. Cuando tienen clínica, el 90% de forma leve y en general lo que emerge, que sería la punta de la pirámide, son las formas graves, que es la icterohemorrágica hasta un 10%. ¿Cómo puede evolucionar? El síndrome febril es decir, se agota desde que comienza la fiebre en esos primeros 4 o 7 días y ya está. Eso fue todo. Si no hay nivel de sospecha por la anamnesis, no vamos a hacer el diagnóstico. Que curse como una hepatopatía febril. Es la persona que va a consultar porque tiene fiebre, puede tener la molestia por el dolor en el hipocondrio derecho, por el agrandamiento del área hepática, duele por la distensión de la cápsula de Gleason, como saben, y la persona a lo mejor va a la consulta y desorienta al profesional porque ya busca asociarlo con tal cosa, hice tal desarreglo, tengo, como dicen, una descompostura de hígado, una pataleta, ¿no es cierto? Todos esos términos del lenguaje coloquial. Y puede ser esta forma de presentación, la hepatopatía febril. ¿Qué hacemos? Si le pedimos transaminasa, si le pedimos creatinquinasa, un hemograma y el estudio para leptospirosis, solamente así vamos a llegar al diagnóstico etiológico. Meningoencefalitis a líquido claro, lo comentamos, la neumonía más o menos en el 17% de los casos con cualquiera de las formas de presentación. Hay otras que cursan con subictericia. La subictericia la tenemos que ver bien con esta luz. La subictericia con luz artificial no la detectamos. Recordamos que es la persona que está entre 1 y 2 miligramos por ciento de bilirrubina. Puede ser un síndrome febril con púrpura. Ojo con esto. Las personas cuando tienen lesiones en la piel, todas son manchas. Son todas iguales, sea una vesícula, sea un exantema eritemato maculopapular, sea un exantema hemorrágico. Por eso siempre les decimos, si alguien nos consulta telefónicamente por un mensajito de WhatsApp, tengo fiebre y manchas en la piel, venga ya, tiene que ser la respuesta. Porque lo tenemos que ver. Porque si esas manchas son lesiones hemorrágicas, hay que resolver muy rápidamente. Y puede ser una emergencia. La colecistopatía alitiásica febril, clásico. El cuadro de colecistitis, tiene fiebre, se hace el estudio ultrasonográfico, no tiene cálculo. Que comiste, perdidos en la calidad del diagnóstico. ¿Por qué? Porque no conocemos esto. Y lo otro, directamente, el compromiso renal. Estas tres entidades tienen subictericia, que les diría sería como el elemento señal
para dirigir la anamnesis a la posibilidad de exposición a leptospira. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico? Como en todas las enfermedades infecciosas, en base al criterio epidemiológico. La edad no es una variable de peso, sí, si bien es una enfermedad que predomina en los adultos entre los 15 y los 50 años por el riesgo de exposición que tiene que ver sea con actividades recreacionales o sea con actividades ocupacionales, se puede enfermar cualquiera. Nuestras definiciones de las normas nacionales de vigilancia epidemiológica dicen que el caso es sospechoso. Fíjense cómo limita la definición de caso sospechoso. Es una persona con enfermedad febril aguda, con cefalea y mialgias, en ausencia de las manifestaciones de vía aérea superior y con epidemiología compatible. Acá, ¿qué dificultades tenemos? No siempre es febril, puede ser una enfermedad, como vimos, subfebril. Y puede tener compromiso de la vía respiratoria. Esto no es dengue, en el cual el no compromiso de la vía respiratoria superior es un sello. Es uno de los diagnósticos diferenciales de leptospirosis es dengue para nosotros en la época con prevalencia estacional que coinciden. Los métodos auxiliares del laboratorio clínico, el hemograma, tiene la leucocitosis neutrófila con más del 70%, tiene plaquetopenia, menos de 50.000 por milímetro cúbico, la velocidad de eritrosegmentación es de rutina mayor a 40 milímetros en la primera hora. Si tenemos acceso a un método más sensible como puede ser la proteína C reactiva cuantitativa, la cual no la usan porque es malgastar el recurso, porque no sirve, necesitamos proteína C reactiva cuantitativa, siempre va a ser mayor a 20 miligramos por litro. Los valores de uremia y creatininemia, acá fundamental para conocer la función renal, y TGP y TGO, que en general están aumentadas. Vamos a pedir la bilirrubinemia total, directa e indirecta, la concentración de protrombina. Si estamos limitados en el laboratorio, ¿qué podemos hacer? Sí pedir las enzimas y pedir, si lo vemos ictérico, obviamente que vamos a necesitar la bilirrubinemia, pero si no, pedir concentración de protrombina. Tengan presente que la concentración de protrombina de las pruebas del laboratorio clínico para valorar función renal es la única que nos indica cómo está funcionando el hígado cuando se realiza la extracción. La única, porque todas las otras transaminadas a bilirrubinemia tienen que ver con la historia del metabolismo. Entonces es un valor muy importante la concentración de protrombina. La creatinquinasa o creatinfocoquinasa va a estar aumentada y si hay posibilidad de hacer la determinación del láctico de hidrogenasa, también va a estar aumentada, en general valores mayores a 600 unidades internacionales por litro. Si no podemos hacer el análisis de orina completo, de mínima pedir un sedimento. El sedimento urinario que va a estar alterado. Tiene cilindruria, cilindros hialinos y granulosos. Una teleradiografía de tórax es importante de rutina en el laboratorio de leptospirosis del Instituto Biológico, también en el Departamento de Zoonosis Rurales de Azul, el Departamento de Zoonosis Urbanas de Avellaneda y en el Instituto Malbrán. Punto y aparte, donde nosotros podemos derivar muestras para el diagnóstico de leptospirosis. Entonces realmente ese es un cuello de botella muy difícil. Ustedes tienen aceitado el mecanismo de derivación de muestras, pero en aquellos lugares que no lo tienen, olvídense. Es imposible acceder al diagnóstico. La hemaglutinación indirecta y la IgM, que esto es el antígeno TR, que también lo tiene el Instituto Tomás Perón, y eso se toma la muestra y se hace al lado de la cama del paciente. Y la otra, la aglutinación de Duarte. Nosotros, en la vida real, si pedimos los medios de cultivos, tenemos posibilidad de cultivar sangre, orina,
Con las muestras de sangre separamos el suero y que tenemos posibilidad de hacer la microaglutinación. Siempre necesita muestra pareada. O sea que la persona que ya va a estar muy mejorada o curada cuando pasaron 10 o 14 días, tiene que concedernos poner el brazo otra vez para otra extracción, que muchas veces esto no es posible, porque la persona se niega. Y con respecto a la sensibilidad y especificidad de los cultivos, fíjense, en el mejor de los casos se obtiene el rescate por cultivo en el 50% de las muestras, pero si tengo el cultivo es el estándar de oro. Tiene una especificidad del 100%. La microaglutinación tiene una especificidad de más de 90%, la prueba rápida muy buena, la determinación de antígeno una especificidad del 95% y la reacción de la polimerasa en cadena del 100%, pero esto ocasionalmente lo tiene el Instituto Malbrán. Y el caso probable, arrancamos con la definición de caso sospechoso. El caso probable es el sospechoso con una determinación reactiva, o sea, esa persona que no quiere que le salga en segunda muestra, tenemos una prueba positiva, lo consideramos caso probable, siempre y cuando la microaglutinación sea menor de 200. En la página web del Ministerio tiene la guía para manejo de leptospirosis que funciona como recomendación nacional. Si no la quieren bajar, se los mandamos. Y el caso confirmado es el sospechoso probable que tiene la microaglutinación mayor de 200 o cero conversión en muestra pareada. Algo que no les tiene que llamar la atención es que en general con el resultado de la primera determinación de microaglutinación van a encontrar entre 3 y 6 cero variedades que tienen título. Fíjense, otra vez, últimos datos. En el 2014 se notificaron 1.448 casos de leptospirosis. Se confirmaron 129, el 9%. Esto tiene que ver con qué? Con el acceso a la metodología diagnóstica. Que para una provincia de 40 millones de habitantes como es la nuestra, que haya 4 lugares a los cuales hay que derivar las muestras para el diagnóstico etiológico, realmente es complicado. Dificultades para el diagnóstico, lo que ya revisamos, el espectro clínico muy amplio, bajo nivel de presunción y el acceso a la metodología diagnóstica. Las posibilidades evolutivas, volvemos. Las inaparentes, el cuadro gripal, el síndrome infeccioso inespecífico, el cuadro gripal con el síndrome completo, que sería la forma histerohemorrágica, y también puede haber un cuadro en doble onda o bifásico. Pasa por falta de educación para la salud, en general la mascota, sea el perro o el gato, se vacuna mientras es cachorro. El primer año y medio de vida, y después se abandona la vacunación. Tanto con la vacuna sextuple para perros y gatos, que tiene el componente leptospiras, como lo que es muy grave, la vacunación antirrábica. Y ahí están coloreados los países en función de la tasa de incidencia. Por supuesto, los que tienen los valores más oscuros son los que tienen tasas de incidencia mayores. Y esto es lo que ha ocurrido siempre a nivel global. Lo que pasa con los casos que han sido notificados por decenios, según las características en azul, por ejemplo, están los casos que son urbanos y en color gris los casos de habitantes de zona rural. La epidemiología en nuestro país, la mayor cantidad de casos está concentrada en lo que pasa, por un lado, en las zonas de barrios populares y por otra, la situación con las inundaciones. Adenovirosis desde siempre, del 1 de enero al 31 de diciembre. Influenza, este año impactó porque tuvimos ese pico de influenza enero y febrero y ahí como que el equipo de salud hizo el clic. Sí, epa, influenza en pleno verano, sí, pero hace varios años que tenemos influenza desde el 1 de enero, con lo cual tenemos que tener claro
que influenza perdió estacionalidad. ¿Por qué? Por el calentamiento global. Nos vamos tropicalizando. Entonces, virus influenza y B están circulando durante todo el año. Los adenovirus sí, enterovirus también. Por el aumento de las temperaturas, cada vez los tenemos en una temporada más extendida. Este año vienen postergaditos. ¿Por qué? Porque está el nicho ocupado por los virus respiratorios y no hemos tenido temperaturas altas sostenidas recién estos días. En el esquema clásico, enterovirosis va de octubre a junio. Este año veremos cómo sigue. Todavía no hay el movimiento de enfermedad por enterovirus. Las arbovirosis, el dengue, todas las estrategias de prevención del dengue, como tantas otras estuvieron muy postergadas, olvidadas en los 2 años pandémicos. Dengue es una preocupación. Estamos en zonas que tenemos el vector, que tenemos Aedes aegypti, y hay que mirar muy atentamente lo que pasa Brasil y Paraguay y el norte nuestro. Porque ustedes saben que el norte nuestro es como un embudo. ¿Dónde cae? En el Gran Buenos Aires, pasando por Rosario, Santa Fe y Córdoba. Así que atención con esto. Fiebre hemorrágica argentina, nosotros estamos fuera del área endemoepidémica. Este año ha habido una actividad muy importante de fiebre hemorrágica argentina que ha preocupado. Esto se plantea con personas que hayan viajado al área endémica o que sean residentes que vienen por X motivo a nuestra zona, pero la fiebre hemorrágica argentina, si bien tiene el síndrome infeccioso inespecífico común, dura una semana, en ese periodo inicial de invasión tiene otras manifestaciones, como son las fases abotagadas, las fases de ebrio matinal, las manifestaciones neurológicas, el temblor distal y la marcha táxica, que no lo tiene la leptospirosis. Sí comparte el síndrome infeccioso inespecífico. La hantavirosis, estamos en zona, ¿no es cierto?, endémica de hantavirosis cardiopulmonar. El síndrome infeccioso inespecífico del periodo inicial de la hantavirosis está absolutamente superpuesto con el de leptospirosis. Y tampoco nos va a ayudar mucho la anamnesis si la persona está en un barrio popular o por el tipo de actividad rural o se ha practicado algún deporte, por ejemplo, lagunas, pesca, etc. Y con las meningoencefalitis virales cuando hay manifestaciones neurológicas. También con el síndrome de shock tóxico, por el síndrome infeccioso inespecífico inicial, después ya en el periodo estanque el síndrome de shock tóxico presenta el exantema generalizado y se abre. Con las neumonías atípicas, en el caso de afectación de la vía respiratoria baja, con la sepsis, ese periodo febril de hasta una semana con hepatomegalia, la fiebre tifoidea. La fiebre tifoidea es una enfermedad eliminada. Hemos tenido casos esporádicos por llegada de personas en general a barrios populares procedentes o de las provincias del norte o de países limítrofes por la frontera norte. Pero hay que tener en cuenta que las salmonelas no tíficas, como Salmonella enteritidis, también pueden producir un cuadro de sepsis con hepatomegalia, con compromiso del estado general, que debutó con diarrea. Y una enfermedad que es muy poco conocida son las rickettsiosis. Todavía en nuestra área no está descrita la fiebre manchada argentina, que está así descrita en el noroeste argentino. Indiferenciable de eso que estudiamos como enfermedad exótica, la fiebre en las montañas rocosas. Nosotros tenemos, sí, por lo menos suena el nombre, nosotros tenemos la fiebre manchada argentina en Jujuy, en Salta, pero en nuestra zona, no ustedes porque son mediterráneos, pero sí
en toda la zona del litoral del Paraná, del Río de la Plata, llegando hasta la desembocadura del río en el partido de San Clemente, tenemos rickettsiosis por Rickettsia parkeria. Acá, ¿qué tenemos? Siempre el antecedente, la lesión de la mordedura de la garrapata y el cuadro sistémico, que es un síndrome infeccioso con exantema generalizado. La penicilina gesódica, si tenemos que utilizar el tratamiento por vía endovenosa, es una complicación, porque tenemos dos posibilidades. Hacemos el goteo continuo preparando el Baxter con la dilución para 8 horas, que es una complicación. No podemos estar haciendo la descarga cada 4 horas por el catéter percutáneo. Por eso, en general, se opta por ampicilina, que es más sencillo el manejo. Si no podemos manejar por vía oral la amoxicilina, más fácil que la amoxicilina, la doxiciclina, porque la podemos administrar cada 12 o 24 horas. ¿No? Si bien las toxinas de especies son sensibles a las cefaloporinas de tercera generación, tenemos que tratar de no utilizarlas, porque ustedes saben, son inductores de resistencia y realmente no necesitamos una cefaloporina de tercera para la leptospirosis o los macrólidos. Y la duración del tratamiento es entre 1 semana y 10 días. Entonces, las opciones las tienen en la guía, que estamos manejando con AMPI, amoxi o penicilina. Y el gran capítulo, la prevención. Bueno, acá hay que trabajar mano a mano en territorio, ¿no es cierto? Sobre todo en aquellas áreas donde hemos confirmado un caso y tenemos situaciones difíciles, porque evitar el contacto con el agua, barro o suelo contaminados, a veces la gente está descalza. Entonces dice, bueno, usted no puede andar descalzo, que nos dicen la bota, la zapatilla, lo que sea, y eso desde salud no lo podemos usar. Prohibir el uso de agua contaminada, estamos en Argentina, así que también es muy difícil. Evitar la convivencia y contaminación con orina en animales domésticos dentro de la vivienda. Esto cuando uno va a trabajar en la agricultura es imposible. Porque muchas veces ustedes saben, ¿no es cierto?, está la abertura y no tiene puerta. El perro, el gato, la gallina, el chancho, entra y sale. Y a veces también porque están sueltos los chanchitos. Todo en la vivienda para clasificar, porque eso va a ser una fuente de ingresos, es imposible. Y ahí están las ratas. Y está el chiquero sal. Así que es complicado y el control de los roedores en esos lugares es muy difícil. Y hay un concepto que es el de quimioprofilaxis. Esto es muy importante para los viajeros que van a estar en riesgo o para las personas cuando vuelven después de la inundación. Es muy sencilla, de altísima eficacia, porque se hace con doxiciclina, 100 o 200 miligramos, una vez por semana. Es fácil, va con la pastillita, la asistencia social, el personal de enfermería se la toma, y sabemos que no va a tener riesgo, pero esto lo podemos usar en los mayores de 9 años. Son 3 comprimidos, 1 por semana, 3 semanas. El problema lo tenemos con los chiquitos menores de 9 años y con las embarazadas, que las tetraciclinas no se pueden utilizar. En estos dos grupos es misión imposible el tratamiento. ¿Por qué? Porque lo tenemos que hacer con ampicilina, que se administra cada 6 horas, o lo tenemos que hacer con amoxi, y todos los días, y en general entre el tercero y el quinto día abandonan el tratamiento. FEMEBA, la Federación Médica de la Provincia de Buenos Aires.